Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? A ver, déjenme cambiar de micrófono entonces. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. A ver, ahora sí ya me escuchan mejor. ¿O seguimos con lo mismo? Sí, sí se escucha. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de información financiera y toma de decisiones. ¿Ya me escuchas, Abel, o no me escuchas? ¿Alguien más que no me escuche? Luis, que me escuchabas muy bajo. Abel, ¿ya me escuchas mejor? Profe, no se escucha. ¿No se escucha? No, casi no. A ver, a ver. Ahí, ¿me escuchan mejor? No, se sigue escuchando muy suavecito, profe. Muy suavecito, déjame subir volumen. Yo lo escucho perfectamente bien. A ver. Ahí, Andrea, Tania. No, déjame volver a cambiar. ¿Ahí me escuchan mejor o todavía no? Sí, sí, ya se escucha, profe. De la materia de información financiera y toma de decisiones, quisiera ocupar unos minutos para presentarme y que ustedes se presenten rápidamente, decirme cuál es la carrera que están estudiando y pues su nombre, y si pueden abrir el micro, su cámara, pues me daría mucho gusto. Si no, pues bueno, abriendo micrófono o algo. ¿De acuerdo? Cualquier problema de audio o para verla, que no vieran alguna de las diapositivas, hacérmelo saber abriendo micrófono o bien a través del chat, ¿de acuerdo? Pues bueno, como les decía, mi nombre es Óscar Heriberto Rebollo Gasca. Voy a ser su profesor en la materia de información financiera y toma de decisiones. ¿Qué les puedo platicar de mí? Pues bueno, rápidamente, pues soy contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuento con 2 maestrías, uno que otro diplomado. Me he desempeñado en, en el sector educativo principalmente en toda mi vida profesional, sí, ocupando posiciones administrativas y participando como docente en algunas de las instituciones donde he colaborado, ¿de acuerdo? Actualmente, pues bueno, doy clases aquí en la Universidad de Insurgentes y me desempeño como director de administración y operaciones en un grupo educativo que se llama Aurora International Education. Entonces ahí me desempeño desde finales del año pasado y bueno, he colaborado pues para diferentes grupos, ¿no? El grupo que compró a la Universidad del Valle de México, en otro que tal vez pudiesen conocer que es Aliato Universidades, este, otro que se llama Galileo, Global Education y bueno, actualmente en Aurora, ¿de acuerdo? Y pues bueno, pues básicamente pues eso ha sido mi vida profesional, ¿sí? Mi vida educativa, pues este, como les decía, soy contador público, ajá, y pues bueno, me gustaría conocer qué carrera están estudiando y comenzamos por Abel, por favor, y presentarte rápidamente, Abel, aunque vamos a tener nuestra actividad de la semana es la presentación en el foro, me gustaría rápido para poderme enfocar
en algunos ejemplos y eso, porque eso de formar grupos para contadores y para las otras carreras, pues en este tipo de materias no es muy razonable porque, pues bueno, el conocimiento es el mismo, exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces sí me gustaría que me platicaran quiénes son. Bueno, Abel nos dice que es Abel Alfaro, estudia la carrera de Mercadotecnia, ¿sí? Sí, Mercadotecnia. Sí, Mercadotecnia y trabaja para una empresa de alimentos. Y bueno, y como es del conocimiento de muchos, pues todavía está en la oficina, ¿de acuerdo? A ver, Andrea, ahora tú dime, ¿qué carrera estudias, tu nombre y dónde estás laborando actualmente? Hola, buenas tardes. Yo soy Hola, Andrea Andrea. Hernández Gallegos. Tengo 18 años y estoy Uy, estudiando la carrera de Mercadotecnia. ok, mucho gusto, Andrea, muy joven que eres. Baltasar, tú platícanos de ti rápidamente. Buenas tardes, Baltasar Reyes, Hola, buenas. servidor. Estoy estudiando administración en Ajá. sistemas. Soy médico radiólogo y Ok, me interesaba mucho por qué estabas estudiando todavía sí, más. sí, estoy en el Hospital General de Zona número 76 del IMSS. Ahí estoy en la jefatura de rayos X. Perfecto, Baltasar, pues Este, bienvenido. pues estamos a la orden y gracias y gusto en conocerlo. Gracias, Baltasar, igualmente. Cecilia, platícanos de ti. Hola, Cecilia. Bueno, creo que no nos escucha Cecilia. Juan Valderrama, Hola, buenas tardes. hola. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Juan Carlos Valderrama. Tengo 47 años. Estoy estudiando la carrera de Comercio Internacional. Actualmente estoy trabajando en una agencia donal. Ya tengo ya muchos años en el medio, más de 30 años, y yo creo que es justo tener que sea una licenciatura, ¿no? Nunca es tarde para poderlo hacer. No, nunca es tarde, Juan. No, pues mucho gusto y bienvenido al curso, Juan. Gracias, profesor. Juan Cruz, Juan Carlos Cruz, ¿nos puedes platicar de ti rápidamente? Claro que sí, mi nombre es Juan Carlos Cruz, estoy en la carrera de contaduría y actualmente estoy trabajando para una empresa que se dedica al comercio en el área de cuentas por pagar. De acuerdo, Juan Carlos, mucho gusto. Ujú. Ya por ahí había leído tu presentación. Mucho, mucho gusto. A ver, por ahí ya nos escribió Cecilia, que como siempre, no, siempre nos falla. De veras que el curso pasado para mí fue un martirio, la verdad, que no funcionaba el internet, que no se oía el micrófono. No, la pasé hiper difícil, pero he corregido varias de las cosas con las cuales tuve problemáticas y esperemos que nos llevemos un curso bastante fluido, ¿de acuerdo? Bueno, Cecilia nos dice que estudia la carrera de Relaciones Internacionales, tiene 20 años y no está laborando, pero hizo una carrera técnica en turismo. Ah, y te gustan mucho los idiomas también. Ya leí tu presentación, Ceci. Entonces, bienvenida, Cecilia, y mucho gusto. Bueno, ahora platiquemos con Leida. ¿Alguien escucha a Leida? Leida, no te escuchamos. Sí, si puedes escribirnos por el chat, ahorita para mí será un gusto leer lo que nos escribas. Ok. Bueno, Luis, en tanto Leida puede corregir su problema con su micrófono, escribirnos, platícanos de ti. Bueno, yo me llamo Iván, tengo 21 años y ahorita ando laborando, en una empresa de ventas y la carrera que ando, haciendo es contabilidad.
Ah, ok, mucho gusto, colega. Bueno, Leida nos dice que estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales. Por último, y antes de continuar, pues vamos a platicar con Tania. Tania, rápidamente, platícanos de ti. Hola, buenas tardes, soy Tania. ¿Sí se escucha? Sí, muy bien, Tania. Ok. Estoy en la carrera de mercadotecnia y soy promovendedora de café marino. Ok, pues mucho gusto, Tania. Bienvenida al curso. Bueno, vamos a platicar rápidamente de Sí, que gracias. primero saber ustedes para qué creen que les va a servir los conocimientos que aquí aprendan. ¿Para qué sirve la información financiera? ¿Y qué es la toma de decisiones? Así sin que nos metamos en más cosas. ¿Qué es la información? ¿Qué entienden por información financiera y qué entienden por toma de decisiones? Que la información financiera va a ser toda aquella o datos de las cuentas ¿cómo se llama? Bueno, de las cuentas de una empresa y nos van a ayudar a tomar decisiones en cuanto al funcionamiento. Ok, ¿alguien más que quiera? Adelante, Baltasar. Sí, yo creo que lo financiero y la toma de decisiones van juntos, uno con otro. Para poder tomar decisiones debemos saber cuál es el estado financiero de una empresa, ver cómo todos sus entradas, salidas, gastos fijos, etcétera, y en base a ello y a esos resultados tomar decisiones importantes para el mejoramiento de la misma empresa. De acuerdo, Baltasar, muy bien. A ver, Juan Valderrama dice presentar un reporte de cuentas a los directivos para poder tomar una decisión positiva o ver qué opciones se tienen para una mejor decisión. De acuerdo, también muy bien, Juan. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Porque bueno, lo importante para que iniciemos es que ustedes entiendan y vean para qué nos va a servir esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es la información financiera y para qué sirve? ¿Sí? Todos tomamos decisiones, ¿de acuerdo? Y tomamos decisiones también de acuerdo a nuestra información financiera. Todos. Ajá. A lo mejor los que trabajan tienen que tomar la decisión. ¿Quiénes son casados? Baltasar, me supongo. ¿Todos son solteros? Híjole, qué interesante. Perdón, profesor, perdón, la cosa es de que como ahorita estoy trabajando, Ok, me de acuerdo. destantita. ¿Me podría hacer el favor de repetir? La pregunta era, ¿quiénes son casados? Yo, Creo que nada más tú y yo somos los casados en este grupo, Baltasar. no, que digan la verdad. Bueno, pues a ustedes, casados o solteros o solteras, tomamos decisiones en base a nuestra información financiera, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde parte nuestra información financiera? Pues bueno, si tenemos nuestro negocio, pues se origina de las ventas que llevamos a cabo en nuestro negocio. Si somos Si trabajamos para una empresa, pues bueno, nuestros ingresos provienen de nuestros honorarios o bien de nuestros sueldos y salarios. Ajá. Y en base a eso tomamos decisiones de cuánto dirigimos al vestido de nuestra familia, a la comida de nuestra familia, a la diversión, al ahorro, ¿sí? Entonces, en base a esa información que contamos de nosotros, tomamos esas decisiones. Y lo mismo ocurre en las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, en las empresas que llevan a cabo diariamente, pues compran, venden,
venden, compran, pagan, lo que ustedes desean, ¿sí? Y todo eso, como mencionaba Juan y, y Juan Carlos, creo que también participó, Baltasar, nos decían, pues bueno, esos datos, esa información, esos datos más bien se transforman en información, ¿ah? A través de ciertos procesos que van a llevar a cabo principalmente los contadores públicos, ¿de acuerdo? Pero como les decía al principio, lo que van a aprender en este curso no tiene que ver con contadores, ¿de acuerdo? O bueno, no es exclusivamente para contadores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque decía uno de sus compañeros, tenemos el deseo y aspiramos a ocupar mejores posiciones, ¿sí? Yo les puedo decir que yo comencé desde muy abajo. Ajá, yo comencé siendo archivista. Ajá. De mis primeros trabajos, formales, creo que uno fue ser archivista. Ajá. Y de ahí me fijé mis metas, como por ahí se los voy a poner a varios de ustedes, ponerse metas a corto, mediano y largo plazo, y, y fijarse fechas para su cumplimiento, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Yo de acuerdo a mis metas que me establecí, mi primera dirección general la ocupé a los 26 años. Uh-huh. Y sí, es trabajo, es mucho compromiso y mucho trabajo. Ajá. Pero por ahí Juan Carlos en su presentación me hacía ver la constancia. Él lleva ya varios años trabajando en la misma empresa y ha avanzado o ha avanzado en algunas posiciones. Ajá. Sí, comenzó creo que en inventarios y ahorita ocupa una posición en el área de cuentas por pagar, ¿sí? Baltasar dice, y yo estoy trabajando, soy médico, ustedes conocen lo difícil que es estudiar la carrera de medicina y posterior a eso especializarse en el área de radiología, pero aparte de radiología quiere incursionar en diferentes posiciones, ¿sí? Y creo que para todos es válido que todos queramos avanzar, pero para esto tenemos que tener diferentes conocimientos, ajá. Y uno de ellos es entender la información financiera. Uh-huh. Y esa información financiera probablemente ustedes no van a arrastrar el lápiz como se decía, ¿sí? En años anteriores. Uh-huh. Pero sí deben de entender qué es lo que nos está diciendo la información financiera. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos está expresando? ¿Cómo se está comportando nuestra empresa? ¿Cómo se está comportando mi departamento? Uh-huh. Porque yo creo que ustedes no piensan que van a ser siempre en el área de ventas. Ajá. O iniciando, bueno, vamos a estar en el área de ventas tal vez, pero de allí voy a ascender a una supervisión, luego a una coordinación, luego a una dirección o gerencia, a una dirección general, ¿por qué no? Ajá. Entonces, creo que esta información o el conocimiento que adquieran en esta materia va a ser una información, un conocimiento que les va a ayudar a entender diferentes situaciones que se estén presentando en su empresa. Porque otro de los elementos importantes para hacer una buena toma de decisiones es conocer qué es lo que hace mi empresa, ¿sí? No solamente mi área, ¿sí? Sino toda la empresa, ¿de acuerdo? Eso tenemos que entender con qué hace el área de ventas, qué hace el área de compras, qué hace el área de tesorería, el área de contabilidad. Tenemos que entender que todos somos un mecanismo que tiene que trabajar de forma engranada, ¿sí? Entonces, para esto
Y si yo entiendo de qué forma está trabajando mi empresa, yo puedo hacer mejores aportaciones que tomar un estado financiero, ajá, tomar un estado financiero, revisarlo y decir, ah, mira, bancos, 10 millones, cuentas por cobrar, 30 millones, ajá, proveedores, 5 millones, o 200,000 pesos, 200 pesos, 300 pesos, los montos que ustedes quieran, ajá, ponerle. El tamaño de las empresas será diferente, ¿de acuerdo? Pero si nosotros entendemos qué es lo que nos están transmitiendo los estados financieros, ajá, los estados financieros pues son los documentos donde se plasma la información financiera de mi empresa, ¿sí? Y cada uno de estos estados financieros que vamos a estar revisando en el transcurso de la presente materia, nos va a proporcionar cierta información, que nosotros debemos de entender de qué manera me puede apoyar, ¿sí? En comercio internacional, yo hacer una propuesta mira, si hacemos esto y esto, tus costos como cliente, si yo le estoy haciendo una propuesta, presentando un proyecto a un cliente, pues bueno, vamos a entender, bueno, tú lo puedes amortizar, lo puedes capitalizar, primero lo capitalizo y luego lo amortizo, ¿no? Entonces, entender toda esa serie de conceptos nos va a permitir hacer propuestas con mayor valor, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este curso, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Repasando qué vamos a ver el día de hoy. ¿Se alcanzan a ver la diapositiva? Pues bueno, el día de hoy en general tenemos que tocar 8 temas, ajá. Uno que es el contenido, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, la introducción que ya mucho abarcamos en esta pequeña plática, la importancia de la información financiera, el objetivo de la contabilidad, quiénes son los usuarios de la información financiera, porque no somos exclusivamente los contadores, no somos los usuarios de la información financiera, sino somos diferentes personas las que somos usuarios de esta misma. Ajá. ¿Ustedes cómo me escuchan? Baltasar me dice que se está pasmando el audio. No, Baltasar, creo que sí es el internet. Acuérdense que desde que comenzamos esto de la pandemia, pues los servicios de internet nos han dado grandes problemas, ¿de acuerdo? Recuerden que esta sesión va a quedar grabada y el día de mañana yo la estaré subiendo a la plataforma para que ustedes la puedan revisar, ¿de acuerdo? Entonces hablábamos que vamos a revisar quiénes son los usuarios, cuáles son las disposiciones legales, qué son las normas de información financiera, qué es la auditoría de los estados financieros y qué es la información financiera para usos administrativos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar rápidamente, ajá, y déjenme compartirles la presentación. En otra aplicación. Es la misma presentación que ustedes tienen en en su plataforma, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar. ¿Ven de forma adecuada la diapositiva? Ok, pues bueno. Les decía que inicialmente, pues, ¿qué tenemos que ver? La introducción, cuál es la importancia de la contabilidad en la empresa, el objetivo de la contabilidad, los usuarios, el papel de las disposiciones y lo que ya habíamos platicado, ¿de acuerdo? Dentro de la introducción ya platicábamos, ajá. ¿Qué es la información financiera? Pues bueno, la información financiera o como cualquier otra información es el resultado de procesar una serie de datos, ajá. Y en este procesamiento que estamos, los contadores que procesamos, pues procesamos CFDIs,
que son de compra, CFDIs que son de venta, ¿sí? Entonces, vemos cuánto vamos a pagar de nómina a través de ciertos reportes administrativos y aplicando lo que aquí dice, una técnica contable, se va a transformar esta información que va a ser la base para toma de decisiones, ¿de acuerdo? ¿Ustedes creen que siempre van a tomar a la primera vez la mejor decisión? ¿Ustedes consideran que a la primera teniendo la información financiera, siempre, siempre, siempre toman la mejor decisión? ¿Qué creen ustedes? Efectivamente, no, no. Hay veces que sí la decisión que tomamos es la correcta, pero para que sea la correcta, lo que nos dice Juan aquí, pues debe de ser evaluada o analizada, ajá, si es que está llevando a cabo los efectos que yo inferí iba a producirse al tomar esa decisión. Ajá. Si mi decisión fue correcta, pues mis ventas pueden ir incrementándose o bien mi decisión fue disminuir algunos costos, estos tienen que verse, deben de ser menores en los meses posteriores a los de la toma de decisiones. Pero si no es la decisión correcta la que tomé, aquí existe la posibilidad de que tomemos, si ya intenté la alternativa A, tengo la posibilidad de aplicar la alternativa B, ¿de acuerdo? Y nuevamente comienza un proceso de control, de evaluación de los resultados que van a originarse a partir de que tomé la decisión B, ¿de acuerdo? Pero les voy a decir y se los voy a decir muchas veces en este curso, ¿cuál es la peor decisión que creen que podemos tomar? ¿Cuál creen que es la peor decisión que podemos tomar? Tanto personal como profesional. ¿Cuál es la peor decisión? Leida, a ver, Juan. Apresurada, no, porque hay veces que tienes que tomar decisiones así apresuradas, ligeras y sin razonar. Creo que te vas a hacer llegar, si tú conoces tu empresa, vas a saber a lo mejor rápidamente poder tomar una decisión, aunque sea ligera y sin razonar, estás tomando una decisión y que va a producir una serie de efectos, ¿de acuerdo? Luis, sí, no estudiar la decisión pudiese ser, ¿no? Pero ¿saben cuál es la peor decisión que podemos hacer? No hacer nada, no tomar ninguna decisión, ¿de acuerdo? Puedo tomar decisiones correctas o puedo tomar decisiones incorrectas, pero existe un proceso de evaluación que me va a permitir modificar mi primer decisión si no fue la correcta, ¿de acuerdo? Pero si yo no hago nada, nada va a cambiar. ¿Están de acuerdo? Entonces, la peor decisión que podemos tomar es no hacer nada, ¿de acuerdo? Y eso es una recomendación que a mí también me dio alguno de mis jefes, alguno de mis maestros, ¿no? Fue uno de mis jefes que fue también un mentor para mí, ¿de acuerdo? Adelante, Baltasar. Perdón, profesor, ¿qué sería más riesgoso, el no hacer nada o tomar una decisión errónea que pueda perjudicar más de lo que ya puede estar? Pues yo creo que no hacer nada, porque si no haces nada, no cambias en nada lo que está pasando, ¿no? Ahí a lo mejor, como mencionaban tus compañeros, siempre tenemos que hacer una evaluación, aunque sea rápida, siempre tenemos que hacer un análisis de lo que está pasando y para eso nos vamos a llegar de alguna información, ¿de acuerdo? Como cuál nuestros estados financieros me van a reportar alguna información, pero también tengo otra serie de
reportes administrativos que van a soportar esa decisión, o tengo que estar viendo qué factores externos están ocurriendo, ¿de acuerdo? Cómo se está comportando el país, qué rumbo le está dando la administración a nuestro país, ajá, cómo nos ven de fuera, cómo está el dólar, cómo están las tasas de intereses, cómo está la inflación, todos esos factores nos van a impactar, ¿no? Y ponle en el sector público ahorita, cómo está la situación? Bien complicada, ¿no? Porque desde que entró el presidente, pues hubo una serie de recortes de personal. Entonces, ¿qué va a implicar? Una serie de errores, una falta de, pues lo que no soy muy usuario del sistema de salud público, pero la falta de medicamentos, lo que ves en las noticias, ¿no? A lo mejor en algún momento más alarmistas que lo que la realidad pudiese ser, ¿no? Pero yo creo que no tomar una decisión es peor que tomar una decisión errónea. Sí que va a tener consecuencias, por supuesto que todo tiene consecuencias, ¿eh? Y el no tomarla y el tomarla también van a provocar un efecto, Baltasar. Entonces aquí Juan Carlos nos dice que arriesgarse también funciona, ¿no? Sí, entonces yo en este curso les digo, pues vamos a aprender a interpretar la información financiera a través de varias información, pero lo más importante es lo que dice en el segundo párrafo de esta lámina, ¿sí? Para comprender la información financiera es importante conocer aspectos como activos, importancia, usuarios, la normatividad que la rige, así como los profesionales que están examinando la información, ¿de acuerdo? ¿Cuántos años llevas trabajando en el sector salud, Baltasar? Voy a cumplir 24 años. 24 años. ¿Cuánto conoces de la administración de un hospital, de una clínica, Baltasar? Del hospital, pues, en sí conozco todo lo que es la mayoría de los servicios del cual está formado. Tenemos algo que se llama carpeta gerencial, donde vienen desglosados los servicios y las actividades y acciones que se deben de llevar a cabo, los controles y y bueno, los reportes que se deban de hacer. Los reportes, ¿no? Entonces, el sector público pareciese que es bien fácil, ¿no? Baltasar, igual lo que piensan de la administración de una escuela, piensan que es lo más fácil, pero como ahorita tú nos hablas de ciertas carpetas donde está definido los procedimientos, procesos, cuentas y todo y cada aspecto que deben de llevar a cabo. ¿Es así o no es así? Sí, estoy de acuerdo en eso. El que conozca los servicios no indica que conozca sus funcionamientos al 100%. Conozco Entonces, las actividades superficiales, no las ya finas como tal. las finas, pero te da una idea de lo que está haciendo, puedes tener la idea de lo que hace el área de laboratorios, ¿no? Clínicos, el área de medicina familiar, el área preventiva y todo, y sabes qué está pasando, ¿no? Creo que Sí, todo el conocimiento del entorno donde te estás desenvolviendo, Baltasar, y cada uno de ustedes, ajá, tienen que consolidarlo a la mejor, como dice Baltasar. No somos expertos, yo puedo decir que llevo 35 años, 35 años laborando en el sector educativo y bueno, me da la oportunidad de poder hacer ciertas aportaciones, ¿no? Pues bueno, algo en 30 años creo que he aprendido. Ajá. Y ya me estoy despeinando.
pero perdón también porque no traigo saco, pero está haciendo mucho calor, aunque tengo aquí a mi guardaespaldas. Este, de todas maneras tengo mucho calor, entonces una disculpa por no traer el saco puesto. Ujú. Pero bueno, entendemos cómo funciona un departamento desde mi área, cómo funciona el área académica, cómo funciona el área de control escolar, titulación, admisión, mercadotecnia, compras. Entonces, no soy experto en todo, ni menos en mercadotecnia, ajá, que he aprendido muchas cosas, pero sí creo que es un área complicada, ¿de acuerdo? También, como todas tienen sus, sus particularidades, pero el entender de manera general qué es lo que está aportando al cumplimiento del objetivo o de las metas es bien importante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les decía, para mí la peor decisión que podemos tomar es no tomar una decisión. Ajá. A lo mejor, Baltasar, la decisión final no está en ti, pero sí puede ser que tú a tu director le puedas externar el problema que está ocurriendo, ¿sí? Los mantenimientos a lo mejor de los equipos no se están dando en el tiempo y lo que puede provocar y lo que va a ocasionar, el impacto que va a tener hacia los servicios del hospital, ¿no? Entonces así cada uno tenemos que ver, siempre hablar con nuestro superior para poder tomar un curso, una acción, ¿no? Un curso de acción. Uh-huh. Entonces, ya pasamos sabemos que el tener información, pues bueno, nos va a permitir tomar decisiones, ¿sí? ¿No? Sí, las mejores o la mejor decisión en su momento, ¿no? Porque a lo mejor tomamos una decisión, pero a, 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 a través del tiempo, pues bueno, esta decisión deja de ser lo más efectiva. Ajá. Y tenemos que tomar una nueva decisión, como a lo mejor vamos a ver el comportamiento la conversión en ventas que estamos teniendo, las promociones que estamos otorgando, ¿sí? Si ven, mucho va a radicar en el trabajo que esté haciendo el área de mercadotecnia y de ventas en el funcionamiento de la empresa, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, en las empresas del sector público, pues bueno, tenemos que estar esperando la llegada del presupuesto, ¿de acuerdo? De la asignación de los recursos, porque puede estar el presupuesto autorizado, pero pues bueno, que no lleguen los recursos en tiempo, ¿no? También ya es de su conocimiento, pues que bueno, pues para obtener información, pues los avances tecnológicos han permitido que la información pues sea de más fácil que se obtenga, ¿no? Yo recuerdo que en mi época, hace muchos años, pues bueno, había empresas que llegábamos con retrasos impresionantes en la entrega de información, ¿sí? Y ahora vemos que la información ya financiera, a lo mejor al quinto día después del cierre o del término del mes, ya tiene que estarse entregando la información, ¿sí? Entonces se tiene que establecer una serie de procedimientos que nos permitan cumplir con esas fechas, ¿no? Que la alta gerencia tenga la información necesaria para poder revisar qué es lo que pasó en el mes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Baltasar. O no. ¿De acuerdo? Entonces, las chicas no están participando, se me hace bien raro. ¿Sí siguen todavía? Cecilia, sí está Andrea, Cecilia, Leida, Tania, no han hablado. Ulises, bienvenido. Hace rato te vi que te conectaste, pero creo que estabas entrando y saliendo. Bienvenido. Y por allí, Gracias, maestro. Perdón, es que tengo problemas. Tenía problemas con el internet, pero ya estamos por aquí. sí, porque te vi que entrabas y salías, entonces,
Bienvenido. Pues bueno, dentro de nuestro segundo tema, pues tenemos la importancia de la información financiera. Y ya veíamos que la importancia de la información financiera, pues radica en que nos va a permitir tomar o soportar las decisiones que yo esté tomando, ¿de acuerdo? Y esta información financiera, ¿qué va a hacer? El procesamiento de las operaciones que día con día se están produciendo o se están realizando en una empresa, ¿de acuerdo? En una entidad, ajá, como ustedes quieran verlo, en un negocio, ajá. Diariamente se están comprando, diariamente se están vendiendo, diariamente, bueno, no diariamente, quincenalmente se están haciendo pagos de sueldos y salarios, tenemos que pagar servicios, etcétera. Todo eso entra a un proceso de transformación, ¿sí? Todos esos datos, todos esos CFDIs entran en ciertos procesos de transformación para producir información financiera, ¿de acuerdo? Y esta información financiera se va a presentar en diferentes estados financieros. Ustedes, bueno, pues Juan Carlos o los que están en el área contable, pues ya deben de conocer cuáles son nuestros 4 estados financieros básicos. Ajá. ¿Quién me puede decir o quién me dice uno, dos o los 4 estados financieros básicos en donde vamos a poder encontrar la información financiera? A ver, Abel. Sí, no te preocupes. Balance general, estado de balance, bueno, estado de situación financiera, libro de balance, pues bueno, es que esos ya son los como auxiliares. Bueno, nuestros 4 estados financieros básicos son los siguientes, ¿de acuerdo? Y estos apréndanselos. ¿Por qué? Porque son los estados que van a estar viendo mes con mes, bimestre con bimestre, trimestre, cuatrimestre, como ustedes, como su organización defina que se están generando los estados financieros, los tienen que estar viendo. El primer estado financiero que tenemos es nuestro balance general o estado de situación financiera. El segundo estado básico es nuestro estado de resultados. El tercer estado financiero es el estado de flujos de efectivo. Y el cuarto estado financiero básico es el estado de cambios en el capital contable, ¿de acuerdo? En esos 4 estados financieros, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Pues lo que aquí estamos viendo. Ajá. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto puedo invertir? Ajá. En nuestro estado de situación financiera de manera muy general, pues vamos a ver la información relativa a mis bienes, ajá, mis bienes y derechos, qué cosas son mías. También vamos a ver en ese estado financiero a cuánto debo, ajá, cuánto le debo a los proveedores, cuánto le debo a los acreedores, cuánto le debo a mis socios, cuánto he ganado a través de los años. Entonces, esa información es la que estamos viendo en nuestro estado de situación financiera o balance general. En nuestro estado de resultados, de todos estos estados financieros, los vamos a ver de manera más detallada las siguientes semanas. Pues bueno, en nuestro estado de situación, en nuestro estado de resultados o nuestro estado de pérdidas y ganancias, vamos a poder identificar esto que aquí estamos viendo. Cuánto perdí, cuánto gané. Ajá. Que es algo bien importante para los accionistas, ¿de acuerdo? Vamos a tener el tercer estado financiero, que es el estado de flujos de efectivo, y me va a estar diciendo, ese estado financiero me va a decir cuánto dinero tengo y cómo he estado utilizando ese dinero y qué es lo que ha estado generando ese dinero, ¿de acuerdo?
Y por último, vamos a tener el estado de cambios en el capital contable, donde vamos a decir, bueno, yo tuve utilidades, repartí dividendos, o hice tales cosas con lo que son las aportaciones de los socios, ¿de acuerdo? A más detalle vamos a estar viendo el balance general, el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Vamos a estar viendo el estado de flujos de efectivo y después vamos a estar viendo una serie de técnicas para poder interpretarlos, ¿de acuerdo? Entonces, en estos estados financieros vamos a encontrar la información que se generó a partir de todos los datos que fueron transformados a través de los procesos o técnicas contables, ¿de acuerdo? Muchos de ustedes no van a aprender bueno, creo que todos llevan contabilidad, ajá, porque se carga, porque se abona, cuando es una cuenta deudora, cuando es una cuenta acreedora, etcétera, etcétera. En eso tal vez tengamos ventaja nosotros los contadores, los administradores. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos que aprender esas técnicas contables, ¿sí? ¿Por qué se carga? ¿Por qué se abona? Cómo se presentan los estados financieros. Pero para todos ustedes, para todos, es importante saber qué información voy a estar encontrando en los estados financieros. Ajá. Y que estos estados financieros pues son el resultado de la aplicación de diferentes técnicas. ¿De acuerdo? Vamos a estarlo detallando en el transcurso de la materia. Todos estos y vamos a estar repitiendo y lo vamos a estar viendo. ¿Para qué? Para que ustedes lo entiendan, ¿de acuerdo? Ahorita ustedes conocen que existen empresas lucrativas, empresas no lucrativas y empresas gubernamentales, ¿sí? Como ven aquí en la lámina, pues las empresas lucrativas, pues son las que siempre van a estar buscando ganar, ¿de acuerdo? Y no porque las no lucrativas no lo hagan. Las empresas lucrativas también buscan generar ganancias, pero esas ganancias van a estar siendo reinvertidas en cumplir las metas para la que fue creada mi empresa, ¿de acuerdo? Y las gubernamentales, pues bueno, pues las empresas gubernamentales, pues son todas las que se generan a partir de secretarías a nivel federal, estatales o municipales que ya nos llevarán el nombre de secretarías o direcciones, etcétera, 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 ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con la operación del gobierno, ¿sí? En sus diferentes niveles, ¿de acuerdo? También saben ustedes que las entidades, pues bueno, se clasifican por sus fines en lucrativas y no lucrativas, por su actividad en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, recuerden que tienen que ver con toda esta cuestión de producción, ¿sí? Las agrícolas son, por su actividad pueden ser primarias, las secundarias pues son todas las empresas de servicio y las terciarias pues las que prestan algún apoyo a estas, ¿de acuerdo? Eh, por su, por su tipo pues ya sabemos que pueden ser públicas, privadas y mixtas. Públicas normalmente pues porque tienen recursos gubernamentales, privadas porque todo el capital es privado, ¿sí? Y mixtas porque es una combinación de aportaciones tanto del gobierno como de particulares, ¿de acuerdo? Pero hay otras empresas que se denominan públicas. ¿Ustedes han escuchado esas empresas públicas? Les puedo yo decir Televisa. Televisa es una empresa pública. ¿Y por qué creen que es una empresa pública?
que difiere de esto que les estoy diciendo aquí, ¿de acuerdo? Porque Televisa es una empresa pública. ¿Ustedes creen que el capital de Televisa lo está aportando el gobierno? Que sería la interpretación que daremos, que les acabo de decir. Juan dice que no. ¿Quién más dice que no? Que el capital de Televisa no está conformado por lo que aporta el gobierno. Ah, pues todos dicen, todos coincidimos. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué decimos entonces que es una empresa pública? ¿Quién se imagina por qué creen que Televisa, Cemex, Vitro, todos esos grupos, por qué son empresas públicas? Y hago esta puntualización porque aquí yo les estoy diciendo una cosa, que las empresas públicas son aquellas que su capital proviene de las aportaciones del gobierno, pero ahorita les estoy diciendo que Televisa, Vitro, Cemex, etcétera, son empresas públicas. Y les voy a decir por qué se consideran empresas públicas. Todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores se denominan empresas públicas. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen que publicar sus resultados financieros y todas las contingencias que pudiesen afectar la toma de decisión de los inversionistas, ¿sí? Yo para poder invertir en una empresa, pues necesito conocer, pues, cuáles son sus resultados, ¿están de acuerdo? Si yo voy a poner mi dinero en una empresa, pues yo quiero saber cómo está esa empresa, ¿no? Ahorita sabemos, han escuchado que Pemex, creo que fue que compró una refinería, ¿no? Y puta, todos felices, ¿no? Entonces que ya tenemos refinería. Pero ustedes saben que esa refinería debe 900 millones de dólares. ¿Escucharon esa parte de la deuda que tiene esa refinería? Nos costó 300 o 600 millones, pero debe 900. ¿Y quién va a pagar? ¿Quién va a pagar esos 900 millones que adeuda esa empresa? Pues seguramente nosotros a través de los impuestos que estemos pagando, ¿de acuerdo? Entonces, esa empresa y la Secretaría de Hacienda lo supo perfectamente bien porque esto debió de haber revisado los estados financieros. Para hacer una operación de ese tipo se hace un proceso que se llama due diligence, ajá, que es como una auditoría de compra. No, bueno, ¿cómo? Es una auditoría de compra, ajá, donde yo voy a revisar la información financiera y otros aspectos de la empresa que yo voy a comprar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se los digo? Pues porque yo es parte de lo que me he dedicado a hacer por 20 años a comprar universidades. Bueno, no de mi dinero, ¿verdad? Fuera bueno que de mi dinero yo hubiera comprado algunas universidades o planteles, ¿no? No, yo colaboraba con estas universidades, con estos grupos para hacer la compra de diferentes instituciones, ¿de acuerdo? Entonces, sí me entienden esta parte de que estas empresas públicas o las empresas que cotizan en la bolsa de valores, ajá, se conocen como empresas públicas porque deben de publicar su información a los diferentes usuarios, ¿sí? Se tienen que publicar. Si ustedes ven los periódicos, allí van a aparecer la información financiera, o a lo mejor si entras a la página de estas empresas o de estos grupos, va a aparecer su información financiera, ¿de acuerdo? Y difiere de aquellas empresas que son públicas porque su capital proviene de las aportaciones del gobierno, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver que también
por su estructura, las diferentes empresas pues tienen diferentes denominaciones, son sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles, personas físicas, organismos descentralizados, etcétera, ¿sí? Sociedades cooperativas, mutualistas, fideicomisos, ¿sí? Todo esta por su estructura jurídica, las empresas tienen estas definiciones. Ustedes han visto en las empresas que dicen Cementos Mexicanos S.A. de CB de SRL de no sé qué. Entonces, esa figura es la que, esa conformación, esa creación de esas empresas a través de ciertos parámetros o requisitos de ley, le van a dar ese tipo, ajá, llámese sociedad civil o asociación civil. Pareciese que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Las asociaciones civiles no pueden hacer distribución de dividendos, pero las sociedades civiles sí lo pueden hacer. Entonces, cuando ustedes se ubican en una empresa, cuando ustedes sean los directores de una empresa, pues tienen que conocer todo estos puntos. ¿Por qué? Porque es saber qué obligaciones tengo que cumplir. Es lo que yo como director tengo que garantizar que se esté dando, y aparte que como director yo voy a hacer es hacer que todo lo que me den a mí los socios, ajá, crezca así. Ningún socio, nadie pone su dinero para estar perdiendo, ¿de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Nadie va a poner dinero en un negocio para estar perdiendo. A lo mejor dentro del business plan o el plan de negocios, ajá, se define que el primero o el segundo y el tercer año, pues mi operación me va a estar generando pérdidas o utilidades mínimas, ¿de acuerdo? Pero ya a partir de cierto momento, mi empresa tiene que despegar, ¿de acuerdo? Y mi empresa tiene que empezar a otorgar utilidades, ¿sí? Mayores utilidades conforme va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes están de acuerdo en que nadie pone dinero para perderlo, entonces tómenlo como guía, porque eso es lo que ustedes como directores tienen que hacer. Ustedes como director de mercadotecnia, yo tengo que cuidar el presupuesto que a mí me está otorgando la dirección general. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo estudios de mercado, lanzamiento de campañas, eficientar los medios donde me voy a estar publicitando, ¿sí? Si van a ser a través de medios digitales, si voy a utilizar todavía los espectaculares, vallas, etcétera, si voy a hacer perifoneo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de situaciones ustedes tienen que vigilarlo. Si estoy en una agencia aduanera, pues tengo que vigilar que el cumplimiento de los diferentes impuestos se estén dando, que las órdenes vengan con los requisitos y cumplan los requisitos, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes va a saber qué tiene que cumplir mi negocio, ¿sí? Yo no soy experto en agencias aduanales, pero ahí hay quien sí son expertos, ¿no? Pero sí tengo que saber como contador, bueno, el contador se va a tener que especializar en todos esos procesos que se están llevando en el día a día de la agencia. Ajá, permisos aduanales, cuánto tiempo se tarda en entrar o salir un artículo, ¿de acuerdo? Porque si pasan ustedes por la aduana del aeropuerto, pues van a ver que es un caos cruzar allí a ciertas horas del día, ¿de acuerdo? Entonces, pues dudas hasta aquí de cómo están generadas las entidades que pueden ser empresas públicas, privadas, con fines de lucro, de no lucro, gubernamentales, y son elementos que van a participar en mi toma de decisiones, ¿de acuerdo? En lo que yo debo de conocer, ajá,
¿Para qué? Para interpretar de la mejor manera la información, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Baltasar, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora cuál es el objetivo de la contabilidad. Pues bueno, inicialmente ya hemos platicado que para entender la información financiera es importante conocer aspectos como los objetivos, la importancia, los usuarios, la normatividad que rige y así como los profesionales que le examinan. Ajá. Vamos a iniciar esta parte de qué es la contabilidad, ¿sí? ¿Cómo define el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información? ¿Cómo definen o qué definen como qué es la contabilidad? Tenemos que lo definen como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad que produce sistemática y estructuradamente información financiera, ajá, de las operaciones que afectan económicamente a una entidad que se incluye en transformaciones internas u otros eventos, ¿de acuerdo? Entonces, la contabilidad es una técnica que se va a utilizar para registrar las operaciones, ¿de acuerdo? Y como les decía, muchos de ustedes no van a aprender a por qué se carga, por qué se abona y dónde se presenta. Para eso estudiamos los contadores. Ajá. Para eso existimos los contadores. Aunque ahora ya también hay unos sistemas que se conocen como ERPs, que son Enterprise Resource Planning, ajá, que son unos sistemas contables, o más bien más que contables, unos sistemas empresariales que permiten que cuando en el área de compras se está haciendo una orden de compras, ajá, se genere un registro contable. Cuando el almacén esté recibiendo los artículos que se requirieron en esa orden de compras, cuando les está dando entrada, se está generando un registro contable. Cuando una persona del área de recursos humanos, digamos, va y solicita al almacén ciertos artículos, es ese el momento que se está registrando en el sistema, pues se está produciendo un registro contable. Entonces, estos sistemas RPs pues facilitan eh, el registro de operaciones, ¿de acuerdo? Eso no dice que los contadores ya no debamos de existir, ajá, porque pues necesitan quien interprete esa información, necesita personal que sepa cómo hacer el registro contable, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que que el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera define la contabilidad como una técnica que se va a utilizar para registrar las operaciones. Pero ¿qué operaciones? Las hemos mencionado ya en el transcurso de la clase. A ver, ahora una de las muchachas, por favor, contésteme, díganme cuáles son esas operaciones. Andrea, ¿andas por ahí? No, creo que no anda. Cecilia. Leida, ¿andas por ahí? ¿Cuáles son las operaciones que se van a registrar? Ya platicamos que en el día a día se dan operaciones como qué. A ver, ya las muchachas hoy no quieren participar. Leida, el estado de resultados. Bueno, el estado de resultados es uno de los estados que se van a generar a partir de todo este registro de operaciones. Acuérdense que vamos a registrar las operaciones de compra y venta
que se den en, en nuestras operaciones. Todo lo que implique un movimiento de entrada o salida de dinero se va a registrar a través de estas técnicas contables, ¿de acuerdo? Y que esos van a producir información financiera. Muy bien, Leida, ¿ok? Entonces vamos a tener entonces que para que mi información financiera sea útil, tiene que, bueno, las características que debe de tener la información financiera, no. Vamos a tener que la información financiera tiene que cumplir las siguientes características. Debe de ser útil, ajá, para los diferentes usuarios que la van a tener en sus manos. Debe de ser confiable, tiene que ser relevante o tiene que tener relevancia, tiene que ser comprensible y tiene que ser comparable, ¿de acuerdo? Regresamos. ¿Por qué es útil? Porque les digo, va a servir a los diferentes usuarios de la misma. El director general, el de finanzas, el de tesorería, van a ocupar, o la gente que tenga autorizado ver la información financiera, la va a ocupar con diferentes fines, ajá, que a final de cuentas se van a consolidar en estas reuniones de la alta dirección, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser útil por ello. ¿Por qué va a ser confiable? Y esto es algo que a todos los demás que no son contadores ni administradores tienen que tener esa confianza. ¿Por qué es confiable la información financiera? Pues bueno, la información financiera va a ser confiable porque va a cumplir con diversas disposiciones. Ajá. Van a haber disposiciones legales, ajá, que van a estar plasmadas en las diferentes leyes que van a regir a la empresa, ¿sí? Va a ser confiable porque va a estar hecha cumpliendo con la normatividad que establece, que se establecen las normas de información financiera, ¿de acuerdo? Y va a ser confiable porque también va a cumplir con con las diferentes disposiciones que se definan por el alta dirección, de acuerdo de cada una de las empresas. Si ustedes conocen los manuales, como hace un rato nos decía Baltasar, todas las empresas deben de tener unas carpetas donde se indiquen las normas, procedimientos, circulares que se utilizan en la empresa para hacer los diferentes procesos, ¿sí? Va a ser relevante, ¿por qué? Pues porque nos va a estar informando de los eventos importantes que se están dando en la entidad. Si bien todas las operaciones se registran, estas operaciones siguen diferentes o se van a poner en diferentes casillas, ¿sí? De acuerdo a la importancia que tengan para la empresa. Cada empresa va a definir de qué forma se elaboran sus estados financieros, ¿sí? ¿Cómo quiero, qué se va a presentar en esta cuenta, qué se va a presentar en esta cuenta? Aun cuando las normas de información financiera con toda claridad nos lo dice, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a expresar, cumpliendo esas normas de información financiera que me emite el instituto, tengo que cumplirlas para hacer el registro, ¿sí? O para hacer su relevancia. Comprensible, ¿por qué? Pues porque la gente debe de poder entenderlas con facilidad. Y comparable, ¿por qué? Porque al principio hablábamos de esta toma de decisiones que llevamos a cabo. Entonces, si yo puedo comparar los resultados del mes con los de otro mes, pues eso me hace que mi información sea comparable, ¿de acuerdo? De un año con otro año, de un bimestre o trimestre con otro trimestre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va a haber una memoria, ajá, de lo que está pasando en la empresa. Ajá. Si yo tomé el camino A, el B o el C o el D, o si sigo por el A, ¿qué ha pasado en la empresa? Ajá. Y esa información, esos valores son comparables y lo vamos a ver cuando estemos revisando cada uno de los estados financieros, ¿de acuerdo?
Ujú. Entonces esto ya lo vimos. Tenemos que el objetivo entonces de la contabilidad es generar información confiable, veraz y oportuna. Ajá. Les digo confiable porque va a estar cumpliendo con los requisitos legales, normativos del Instituto de Contadores Públicos y normativos de la propia empresa. Ujú. Y entonces eso nos va a producir información útil, flujos de efectivo adecuados, estados financieros y nos va a permitir tener el control de nuestra organización que nos va a permitir tomar decisiones, ¿de acuerdo? Aquí en flujos de efectivo, algo bien, es lo más importante también que tiene una empresa. Si mi empresa no tiene flujos de efectivo, mi empresa se va a morir. ¿Ah? Es como no tener sangre en nuestro cuerpo, ¿no? Yo lo pienso de esta forma, ¿sí? Si yo no tengo dinero para comprar materiales, para producir el bien que quiero vender, o bien pagarle a mis empleados para que se pueda cumplir con los servicios que yo estoy otorgando, pues mi empresa deja de existir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante los flujos de entrada y flujos de salida de efectivo, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Vale, vamos a seguir. Vamos a ver que los usuarios de la información financiera son, se les puede clasificar en internos y externos, ¿de acuerdo? Vamos a ver que tenemos como usuarios al consejo de administración, a los accionistas, a los gerentes, auditores internos, sistema de administración tributaria, más conocido como el SAT, auditores externos y otros. Otros como quién puede ser, puede ser como alguno de nuestros proveedores o pueden ser los bancos, etcétera, ¿no? ¿Por qué nuestros proveedores pueden ser usuarios de nuestra información financiera? ¿Por qué se convierten en usuarios de nuestra información financiera? Pues bueno, pues si me van a dar un crédito, imagínense que yo voy con mi proveedor a comprarle 100,000 pesos de alguna materia prima. Ajá. Pues bueno, este proveedor para garantizar que yo le voy a pagar, pues bueno, pues va a tener que ver pues, cuánto dinero tengo en el banco, cuánto estoy recibiendo, cuántas utilidades estoy teniendo, cómo son mis flujos, etcétera, etcétera. Igual, lo mismo ocurre con un banco, ¿no? Para otorgarme una línea de crédito o bien para otorgarme un crédito, pues tiene que ver si yo tengo la capacidad o la liquidez que vamos a aprender más adelante o la solvencia para hacer frente a los pagos que me van a definir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos diferentes usuarios. Ajá. Aquí podemos ver como externos a los accionistas, inversores, bancos, prestamistas, acreedores, gobiernos, sindicatos, clientes o proveedores. Ajá. Usuarios internos pues son nuestras diferentes gerencias, la junta directiva, los trabajadores mismos cuando por aquello del reparto de utilidades. Ajá. Entonces, esos serían nuestros usuarios de la información financiera. Ustedes, acuérdense, yo les estoy hablando como los futuros directores, porque no creo que, o gerentes, o coordinadores, ¿de acuerdo? Porque no creo que ustedes quieran estar en el área como auxiliares, como asistentes toda la vida, ¿no? Entonces, por eso les decía, creo que ustedes se deben de fijar sus metas a corto, mediano y largo plazo, donde definan yo, pues yo quiero estar como él, como la persona que ustedes se figuran, ahí yo quiero estar en esa posición, ya sea en esta empresa o en otra, en tantos años, ¿de acuerdo? O en tantos semestres o cuatrimestres, ¿de acuerdo?
Entonces, esta información, el conocimiento e interpretación de esto, pues perdón, les va a permitir crecer. ¿Por qué? Porque van a poder hacer aportaciones para la toma de decisiones adecuadas, van a dar fundamentos de por qué están diciendo A o B. Ajá. Y yo yo se los digo porque yo lo aprendí bien a la mala, pues bien prepotente que fue en algún momento, ¿no? Y yo por ser el contador pensé que conocía todo. Ajá. Y en algún día en una junta con los accionistas dije alguna cosa bastante sin fundamento de conocimiento, recién había ingresado al sector educativo y dije alguna burrada, pero burrada, y no, uno de los gerentes, directores, vicepresidentes, me dio una tunda, pero una tunda que me hizo, ahora somos muy amigos, pero en aquella época, me dio una tunda, me metí hasta abajo de las mesas de que ya no sabía cómo salirme de lo que había dicho, ¿no? Entonces allí fue donde aprendí que debería de aprender el funcionamiento total de la organización, ¿no? Y me especialicé en esto que fue el sector educativo, ¿no? Entonces lo mismo deben de hacer cada uno de ustedes, especializarse en algún sector si quieren, aunque esta parte del área contable, del área operativa, pues es muy semejante en todas las empresas, ¿no? Entonces, hay que adecuarlo un poco. Sí, también he estado en el sector financiero, empecé en el sector turístico también trabajando, pero la verdad que el sector que más me gustó y me ha gustado es el sector educativo. Ajá. Y no, me ha ido, no creo que mal, me ha ido bien. Entonces, échenle ganas, ¿de acuerdo? Bueno, como les decía, y como lo van a ver en el transcurso de todas sus materias, todo tiene un fundamento legal. Ajá. ¿Sí? Todo tiene un fundamento legal y que parten de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Todos ya sabemos que nuestra Constitución es la normatividad suprema de nuestro país, ¿no? Y de ahí se van bajando en niveles como puede ser el Código de Comercio, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio, las leyes mercantiles, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Impuestos Especiales, etcétera, 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 etcétera. Igual la parte de relaciones internacionales, pues tienen que tener ciertos protocolos de comportamiento, etiqueta, los aduaneros, toda la parte de la ley aduanera que se ve relacionada con la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA. Entonces, se va generando una red de que esta ley se soporta por lo que dice esta otra, la otra dice lo que debemos de hacer, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, toda esa normatividad, el cumplimiento de esa normatividad lo hace el área financiera. Ajá. Y cada una de las áreas que intervienen, ¿sí? Y entonces yo les hablaba hace un rato que la información financiera, la información contable, es confiable porque se están cumpliendo las normatividades legales, ajá, que están plasmadas en las leyes. Pero también es confiable porque se cumple con lo que establecen las normas de información financiera, conocidas como NIT. Ajá. Entonces, estas normas de información financiera básicamente nos van a decir qué vamos a entender por cuenta, como pasivo, qué vamos a entender por bancos, qué vamos a
por inversiones, etcétera, etcétera, los diferentes eventos, nos va a decir por qué se carga, por qué se abona, cómo se va a presentar en qué estado financiero y en dónde se va a presentar, ¿de acuerdo? Y entonces básicamente estas normas de información financiera nos dicen por qué se carga o por qué se abona en el evento y cómo se presenta en los estados financieros, ¿de acuerdo? Eso es lo que en términos muy generales nos dice la información financiera. Las normas de información financiera. Estas normas de información financiera se clasifican en diferentes series. La serie A, que es un marco conceptual de las normas, de la contabilidad. La serie B, que nos habla de las normas aplicables a los estados financieros. La serie C, que nos habla de las normas aplicadas a conceptos específicos de los estados financieros, como puede ser los pasivos, el capital contable, etcétera, utilidades, ingresos. Ajá. Eso nos van a hablar esta serie D. Serie C, luego tenemos una serie D que nos va a hablar de normas aplicables a problemas de determinación de resultados, como pueden ser toda esta cuestión de cálculos actuariales, impuestos diferidos, que son conceptos que a lo mejor a ustedes ni les suenan, ¿no? Pero bueno, a nosotros los contadores, ustedes lo van a ver en sus estados financieros, ¿sí? Y lo deben de entender y tienen que confiar que el contador va a estar cumpliendo lo que dicen las leyes, más aparte lo que dice esta normatividad. Y aunque no está marcado aquí, yo también les digo que los contadores tienen que asegurar que se cumpla lo que la alta dirección nos dice, ¿de acuerdo? Luego, y por si fuera poco, ajá, existe un proceso que se llama auditoría, ajá, auditoría a los estados financieros, ajá. Esta auditoría a estados financieros yo lo llamo o lo defino como una autoevaluación del cumplimiento de lo que les acabo de decir. La ley nos dice que hay ciertas características que hacen obligatorio que las empresas se auditen o que presenten estados financieros auditados, ¿sí? Una de las que me acuerdo que es toda empresa que tenga más de 300 empleados se tiene que auditar, ¿de acuerdo? Y ya nada más por el tan solo hecho de que tiene más de 300 empleados, tiene que auditarse. Y les digo, ¿qué es una auditoría? ¿Qué entienden por auditoría? Si yo les acabo de decir que es una autoevaluación. ¿Qué será una auditoría? Así en sus términos. ¿Cómo entenderían una auditoría? Revisión de un método, puede, ajá. Leida, no me falles, ayúdame, contéstame que... Luis, adelante. Bueno, yo entendería una auditoría como lo comenta, ¿no? Que es un tipo de evaluación para llevar un control sobre, ya sea sobre una empresa o sobre una área especificada, ¿no? Ok, puede ser. Sí, 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 está bien, Luis. Bueno, ¿por qué le digo yo que es una autoevaluación? Yo les decía que la información financiera es confiable porque se cumple con las disposiciones legales que se establecen en las diferentes leyes, o bien no. Y se cumple con la normatividad que nos definen las normas de información financiera o nuestra, en este caso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿de acuerdo? Entonces, esta auditoría a los estados financieros es un proceso que va a llevar a cabo un contador externo a la empresa, ¿de acuerdo? Porque hay áreas de auditoría interna y hay áreas de auditoría externa, ¿de acuerdo?
Entonces, esta auditoría de estados financieros la lleva a cabo un contador público o un grupo de profesionales, porque también ya entran diferentes profesionales, a hacer una revisión de que la empresa está cumpliendo con las disposiciones legales y que la empresa está cumpliendo con las disposiciones normativas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo yo que la auditoría es una autoevaluación. Yo voy y porque no me lo manda el gobierno, la auditoría, o bueno, a lo mejor tengo que cumplirla como requisito, pero yo contrato al auditor, al contador público externo que va a llevar a cabo la auditoría. Ajá. Entonces yo le pido a un auditor, a un contador certificado, que haga una revisión de toda mi información financiera, de mis políticas, de mis procedimientos, ajá, y para que asegurar que mi empresa está cumpliendo con las disposiciones legales y mi empresa está cumpliendo con la normatividad de información financiera que se establece en las NIPS. Quieranlo o no, aunque no lo crean, México es una buena potencia en lo que es el registro contable, en la generación de información financiera, en esto, ¿sí? Está muy normado, tiene unos especialistas muy buenos en México, ajá. Entonces, la, la, la información contable que se presenta, ¿sí? Cumple con muchos estándares mundiales, ¿de acuerdo? Entonces les decía, este examen, esta autoevaluación o revisión de mi información financiera la llevan a cabo auditores externos, ¿sí? No pertenecen a la empresa. Yo contrato a un despacho externo para que asegure que mi empresa está cumpliendo con las disposiciones legales, las disposiciones normativas de la contabilidad y aparte está cumpliendo con la normatividad interna, ajá, que yo como alta dirección definí, ¿de acuerdo? Para ser un auditor, pues se tienen que cumplir con ciertas normas, como son normas personales, normas de ejecución en el trabajo y normas de información. Yo, en mis normas personales, tengo que cumplir que soy un contador público certificado, el que va a firmar el dictamen de la auditoría de la revisión, es un contador público certificado. Si bien se apoya de un equipo que no tiene a lo mejor la certificación en su momento, sí cumple con ciertas normatividades, sí, pues bueno, que ya son contadores, que conocen de las reglas, tiene que cumplir con una normatividad en la ejecución de su trabajo, sí, tiene que allegarse de información que le permita soportar lo que está diciendo en su informe, ¿de acuerdo? Y tiene que cumplir con ciertas normas de información también, ajá, que van a asegurar que el trabajo que está haciendo está haciéndolo y desarrollándolo con los mejores conocimientos, que está cumpliendo, ejecutando el trabajo, asegurándolo con cédulas de trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda emitir un documento final que se conoce como dictamen. Ajá. El resultado de ese examen se conoce como dictamen y ese dictamen tiene 4 vertientes, ¿sí? Puede tener estas 4 vertientes, ¿sí? Puede ser un dictamen limpio, que va a decir que yo estoy cumpliendo con todas las disposiciones legales, normativas e internas. Ajá. Puede ser negativo. Ajá. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con alguna de las normatividades, con una o varias de las normatividades que ahorita acabo de mencionar. Ajá. Y que su cumplimiento
no da la certeza o confiabilidad de que la información esté presentando de manera confiable los resultados de la empresa o su situación financiera, ¿sí? O sea, ya el negativo ya es malo, ya es un resultado malo. Ajá. Con salvedades, si bien no es tan grave como un negativo, ajá, sí, sí quiere decir que en el examen encontraron que a veces sí se hacen las cosas y a veces no. Ajá, pero no está desvirtuando los resultados de la empresa, ¿de acuerdo? Y cuando tengo un dictamen con abstención de opinión, ahí sí, chavos. Ahí sí resultó que todo está mal. Ujú. Que no cumplo los aspectos legales, que no cumplo los aspectos normativos y si el director general me dice que tengo que ir por el lado A, yo voy por el lado B. Y la información no presenta de ninguna forma los resultados y situación financiera de la empresa, ¿sí? Entonces tenemos un dictamen limpio que es el mejor, es el que todos quisiéramos tener, ¿de acuerdo? Es como un 10. Uno que es con salvedades, ajá, que pudiésemos decir como un 8, un negativo que es un 6 y una abstención de opinión que ahora sí, en ese sí, pues estamos totalmente reprobados, ¿de acuerdo? Entonces se requiere de hacer toda una serie de ajustes, reclasificaciones, modificaciones, revisión de procedimientos, etcétera, etcétera, para garantizar que mi información que se refleja en mis estados financieros es la situación y los resultados que mi empresa tiene, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que buscar que mis dictámenes pues sean limpios. Ajá. Entonces mi autoevaluación está cumpliéndose, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos interesados en que mi información como dueños, como directores, que mi información que se refleje en mis estados financieros sea verídica? Ajá. ¿Por qué? Pues porque eso me va a permitir acceder a diferentes fuentes de recursos, ¿sí? Acuérdense que ya no vivimos encerrados en una burbuja. Ahora estamos en un mundo globalizado, uh-huh, donde el recurso, las inversiones pueden provenir de cualquier lado del mundo, ¿sí? Yo les decía, yo actualmente colaboro en un grupo educativo, ajá, que tiene su sede en Estados Unidos, ajá, pero pues yo tengo que estarme reportando a Atlanta o bien a Miami porque está otra área de ahí. Estuve en otro grupo que se llamaba Galileo Global Education, que les dije. Inicialmente comenzamos a reportar a Londres y después estamos reportando a Francia. Entonces, y ahí en eso más adelante les compartiré alguna de la información que teníamos que cumplir, las normatividades que teníamos que cumplir con ellos. Y entonces, pues bueno, ¿y por qué yo estoy aquí? Pues porque el dinero que ellos están poniendo, pues está aquí en México, ¿no? ¿Proviene de diferentes fuentes? Sí. Yo tengo reuniones con gente que está, les digo, en Estados Unidos, pero tengo otras reuniones que también que son muy tardes porque la gente está en Australia o está en China. Ajá. Entonces, si vemos el recurso que está fluyendo a las organizaciones aquí en México, pues bueno, está proviniendo de algunas otras fuentes, ¿sí? Más bien de otros países, no de otras fuentes. Los inversionistas pueden ser de cualquier lado del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, cuál es la otra recomendación que les doy? Una, del día de hoy, que llevamos tres. Fíjense en metas, tomen decisión, buena o mala, o
siempre tomen una decisión. Y la tercera sería estudien idiomas. Ajá. ¿Sí? Aprendan mínimamente inglés. Ajá. Por ahí he visto mucho con el alemán también. Pero básicamente con el inglés que lo entiendan, que puedan sostener una conversación, que puedan interpretar toda la documentación que nos estén enviando, pues bueno, lo puedan hacer, ¿de acuerdo? Pues llevamos 3 recomendaciones en el día de hoy, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a continuar. ¿Alguna duda hasta aquí? Deida, adelante. Hola, Hola, ¿me escuchas? sí, te escucho muy bien, Ok, Leida. ok, gracias. Bueno, solo quería comentar algo sobre la auditoría. Es que ahorita que estaba hablando sobre eso, recordé que hace unos meses, me parece, unos meses atrás, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Raquel Buenrostro, la titular del SAT. Ay, la dura, sí, ya sé Sí, quién es Raquel Buenrostro, sí, la del bueno, SAT. sí, en el SAT ahorita, o sea, la economía cayó en 2020, ¿no? Es obvio, no solo en México, sino en todos los países. Pero, sin embargo, aquí en México fue el año en el que más impuestos se recaudaron, Ah, porque, es bien porque drástica, es mano dura la señora. sí, sí, es bastante. Y estaba comentando sobre una auditoría que estaban haciendo a una empresa minera canadiense, la cual no pagaba impuestos, sino que, pues que ella maneja términos que la verdad yo no sé mucho, no recuerdo exactamente porque ya tiene meses que lo vi. Entonces, ella dijo que en la auditoría ellos encontraron que esta empresa no pagaba impuestos a México, sino que al contrario, hizo como, por decirlo así, de manera simple, decirlo, un chanchullo, y esta empresa hacía que el SAT le pagara a la empresa canadiense. O sea, todavía Había devolución de impuestos, solicitaba devolución de impuestos. así es, así es. Entonces, le hicieron como esta recomendación de que se pusiera al corriente y no quiere, y prácticamente no quiere. Entonces creo que se van a ir a instancias internacionales o algo así. Pero solo quería comentarlo porque recordé ahorita No, que no, estaba, no, está muy bien, fíjate que está muy bien, porque yo no les había comentado, pero igual, ¿no? Ahorita está todo tan complicado, está tan dura, ahora hay un concepto que se llama materialidad. Anteriormente, cuando se generaban nuestras actas constitutivas, en la acta constitutiva yo ponía que me dedicaba a miles de cosas, ¿sí? Y podía hacer miles de cosas, ajá. Y entonces, ahorita hay un concepto muy de boga que se llama la materialidad de la operación, ¿sí? O que Hacienda está tomando como base para sus auditorías y te dice, yo no puedo, ¿para qué? Yo no considero que este gasto sea deducible. Ah, sí. Y este gasto tampoco, y este gasto tampoco, y este gasto tampoco. Ah, y hace poco nosotros le ganamos un juicio al SAT por casi 52 millones de pesos. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos decían que como institución educativa, ¿para qué requería estudios de mercado? ¿Para qué requería que mis profesores tuvieran viáticos? Ujú. ¿Para qué? Una serie de cosas que nos marcaron, ¿no? Entonces comenzamos con una queja en Prodecon. En Prodecon, de esos 52 millones, creo que nos bajaron 5 millones. Ajá. O bueno, el SAT hace, eh, a- hizo válidos 5 millones de los gastos, pero quedábamos pendientes con 47 millones de pesos que con intereses, actualizaciones y multas iba a como 60, 70 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabíamos que nuestros gastos eran necesarios para nuestra operación, ¿de acuerdo? Y entonces nos fuimos
a instancias superiores a la PRODECON, al sistema jurídico, nos fuimos y allí le ganamos al SAT, ¿no? Porque pudimos demostrar la materialidad de todo lo que nos estaban diciendo que no era deducible para nosotros, ¿no? Entonces sí se está recaudando mucho, están siendo muy severos las auditorías. ¿Ah? Entonces, hay que tener cuidado, hay que cumplir con todo estas normatividades legales y de información financiera, el cumplimiento de nuestras disposiciones. Híjole, pero yo no sé cómo les duela a ustedes, yo no sé cómo les duela a ustedes el pagar impuestos para que nosotros pagamos impuestos en el entendido que vamos a recibir un beneficio, ajá. Pero cuando vemos que millones de pesos se están ocupando, y yo hablo a manera personal, ¿de acuerdo? No es un punto de vista de la universidad, es un punto de vista de Oscar Rebollo, de que este dinero que yo pago en impuestos y que es un montón de dinero cuando yo lo veo, ajá, se ocupe para dárselo a personas que no hacen nada. Todos ustedes, pues están haciendo un esfuerzo para trabajar, están haciendo un esfuerzo para pagar su universidad y algo tienen que hacer y algo tienen que buscar para poder cubrir esos gastos, ¿no? Cuando hay personas que por algún programa social que les llaman, ajá, está recibiendo más dinero que lo que a veces reciben algunas otras personas, ¿no? Entonces eso sí no me gusta a mí mucho, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Y ya para terminar la sesión, vamos a ver que se habla a veces de diferentes contabilidades, de una contabilidad financiera, de una contabilidad administrativa o de gestión, de una contabilidad gubernamental o una contabilidad fiscal. Pues bueno, la información que genera esta contabilidad parte de una misma, ajá. Simplemente que vamos a ocupar ciertos elementos para producir otros informes, no estados financieros, sino otros informes administrativos que me van a permitir hacer el cumplimiento de mis disposiciones fiscales, ajá. O bien que me van a permitir evaluar mi gestión administrativa, ajá, si mis gastos, si mis costos, si el número de personal es suficiente o estoy sobrado o qué está pasando. La información para producir esta contabilidad es la misma. No se lleva una contabilidad financiera y una contabilidad administrativa y una contabilidad fiscal. No, se lleva una contabilidad, pero la extracción y generación de reportes es lo que le va a dar esta denominación contabilidad financiera o contabilidad administrativa o contabilidad fiscal o gubernamental. La contabilidad gubernamental tiene una serie de requisitos que deben de cumplirse. Entonces, es complicado, está muy normado, también muy castigado. Por ahí Baltasar nos pudiese platicar más adelante que pues esto es complicado, ¿no? El cumplimiento de todas las disposiciones, aunque ahorita en cuestiones de adquisiciones creo que se ha relajado mucho, pero tiene que hacer un cumplimiento y registro muy específico de sus gastos, ¿sí? Y bueno, pues hemos llegado a la conclusión el día de hoy. Los invito a que participen ahí en la página de avisos. Está un aviso donde está una liga para que participen en la encuesta para definir el día y la hora de nuestra sesión para la semana 2 a la semana 7, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Vamos a estar retomando todo lo que platicamos ahorita en en todo el módulo, ¿sí? Todo tiene que ver la importancia de la información.
cómo se genera, el cumplimiento de normas legales, normativas, institucionales, de nuestros usuarios, todo lo vamos a estar viendo de manera continua, ¿de acuerdo? Pero no sé, ¿alguna duda en específico ahorita? Baltasar, adelante. Sí, profesor, no, nada más es una inquietud con respecto a las decisiones. Yo considero que es tan malo no hacer nada como también hacer algo que provoquen muchos problemas. Que provoquen, claro, sí, sí, Y, sí. y entonces las decisiones malas como que, híjole, está peligroso depender. Imagínese Sí, una mala decisión administrativa y va uno al bote. sí, no, te digo que en la parte de la parte gubernamental, pues sí está bien complicado tomar una decisión, ¿no? Porque como dices, es bote, ¿no? Es muy, muy rígida la normatividad que ustedes tienen que cumplir, ¿no? No así nos pasa en la parte privada, ¿no? Donde, pues sí, tomar una decisión, pues tiene, sí, sus efectos positivos y negativos, ¿no? Pero no es tan complicado como en tu sector, ¿no, Baltasar? Que sí tomar una decisión puede implicar cárcel, ¿no? Entonces, aunque en el sector privado existe la posibilidad también de poder pisar la cárcel por una situación, no es tan complicado como en la parte gubernamental, pero entonces vamos a aprender que tenemos que entonces en la parte gubernamental no hacer a lo mejor una toma de decisión a la ligera, como alguien nos decía. Ajá. Tenemos que hacer un análisis profundo, profundo de lo que está pasando en mi, en mi, en mi entidad, ¿no? En mi empresa, cómo podemos en las empresas, en mi unidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para poder tomar una adecuada decisión, ¿no? Porque como dices, pues tiene graves consecuencias, ¿no? Pero vamos a ir aprendiendo en el transcurso del curso cómo fundamentar esas tomas de decisiones, ¿no? No sé, ¿algo más? ¿No? Baltasar, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Les invito a participar en la encuesta para definir el día y la hora. Ujú. Entonces, pues me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.